En primer lugar, pedirles disculpas por el ámbito donde están trabajando. Sé que están bastante apretados. Tenemos y estamos en conocimiento del grado de interés que despierta esta conferencia de prensa, así que nos vamos a tomar todo el tiempo que ustedes necesiten para poder charlar con ustedes y explicarles el acuerdo que hemos llegado. En primer lugar, déjenme destacar el enorme esfuerzo que han hecho no solamente las autoridades de cada uno de los bloques presentes, sino también cada uno de los integrantes, los diputados integrantes de todos los bloques que han aportado algo para llegar a este acuerdo. Recuerden ustedes que hemos llegado a esta situación donde había más de 40 y pico de proyectos que modificaban el impuesto a las ganancias. Luego de un fuerte trabajo que hemos realizado en comisión, se llegaron a cuatro, uno del oficialismo y 3 de la oposición. Lo que hemos logrado hoy aquí es que la mayoría de la oposición hemos podido unificar dictamen. Ha sido un trabajo muy importante. Esto quiere demostrar que más allá de los intereses sectoriales que cada uno, sectoriales y políticos, que cada uno de nosotros podemos llegar a representar, ha prevalecido y ha privilegiado entre nosotros los trabajadores. Y este ha sido el sentido que nos ha movido y nos ha motorizado para poder llegar a este acuerdo. Tenemos en claro que aquí hay intereses que están en contraposición o que lo han querido poner en contraposición. Se ha hablado mucho sobre la posible disputa que podía haber entre aquellos que pagaban impuestos a la ganancia y las provincias que podían quedar desfinanciadas. En ese sentido, quiero aclarar que aquí en la Cámara de Diputados hay diputados que representan a las provincias y las representan muy bien y han defendido y están defendiendo no solo a los trabajadores, sino también a las provincias. En base a eso, no solo hemos presentado una propuesta alternativa, superadora, en cuanto a lo que tiene que ver con el impuesto a la ganancia, sino también hemos elaborado distintas alternativas para que las provincias, así también como el ANSES, que es donde se recibe también aportes por el tema de ganancia, no se desfinancie. Esto demuestra, en primer lugar, el compromiso que tenemos todos los bloques en trabajar en defensa de aquellos trabajadores que pagan un impuesto que consideramos que es injusto, está distorsionado y que hoy casi no tiene razón de ser. Por otro lado, también tenemos en claro que no queremos desfinanciar a nadie. Y eso ha sido el fino equilibrio que hemos tenido, demostrando una vez más que la oposición puede llegar a acordar en términos razonables, teniendo en cuenta que no consideramos y no queremos, como lo planteamos desde el inicio, una pelea entre los trabajadores y las provincias. Aquí estamos pensando por los trabajadores, pero también estamos teniendo en cuenta a las provincias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero recordar que durante mucho tiempo, acá en esta Cámara y en este lugar, los compañeros periodistas siempre estuvieron muy intrigados por saber qué iba a pasar con el impuesto a las ganancias. Y también quiero señalar, como lo decía el diputado Romero, que para lograr el número mágico de 129 votos que eran necesarios para que se aprobara un proyecto que modificara la ley de impuesto a las ganancias, se necesitaba mucha comprensión, mucha generosidad, mucha amplitud y buscar vías técnicas de consenso también, que no es fácil. Por eso quiero agradecer a los diputados que estuvieron trabajando meticulosamente, que con el articulado más allá de las decisiones políticas que tomamos. Y esta decisión me parece trascendente, porque si hay algo que estaba esperando el pueblo argentino en la lectura de todos nosotros,
es que esta Cámara sancionara una modificación de impuesto a las ganancias, porque la realidad vigente hoy en día es que casi 2 millones de personas están tributando a este impuesto. El resultado de las modificaciones que hemos consensuado baja sustancialmente la cantidad de personas que van a tributar este impuesto. Así que vamos a ir al recinto una vez que esté votada la ley de emergencia social y vamos a empezar el tratamiento. El primer tema va a ser el del oficialismo, que calculamos que por la presencia nuestra no va a juntar los 129 votos, y después vamos a consensuar un dictamen de manera tal de que reunamos todas las voluntades. Acá tuvimos que ceder todos algo, no hay allanamientos. Acá realmente hay concertación de voluntades para lograr un producto, y el producto es el que beneficia en general al pueblo. Así que no quiero ser grandilocuente, hay otros compañeros que tienen que hablar, así que voy pasando el micrófono. Bueno, todos ustedes nos han visto durante todo el día con reuniones frenéticas, y lo que tenemos para decirles fundamentalmente a los ciudadanos a través de ustedes es que quienes estamos aquí, que presidimos bloques y que atrás nuestro hay una enorme cantidad de diputados, hemos logrado consensuar de manera tal que mañana, cuando los trabajadores, los jubilados y los monotributistas de nuestro país, que venían pagando un impuesto injusto, se van a encontrar con que diputados responsables y, por sobre todo, diputados conscientes de lo que sucede con los trabajadores cada vez que en su recibo de sueldo advierten que son ricos porque se les descuenta un impuesto a las ganancias injusto. Hay una ley con una media sanción y medianamente consensuada con el Senado, que nos da la posibilidad de alentar la esperanza de que prontamente se transforme en ley, y que va a ser la ley que va a regir a partir de ese momento este famoso impuesto a las ganancias. Decirles que esto significó que todos, como acá bien se dijo, tengamos un nivel de conciencia y de responsabilidad a la hora de levantar el lápiz. Por eso no vamos a admitir la crítica destemplada de aquellos que en nombre del Estado nos quieran tildar de irresponsables. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá. Y lo hicimos consciente no solamente de esta necesidad de los trabajadores que más cobran, sino también consciente de la necesidad de los trabajadores que menos cobran, porque advertimos que la estrategia del Poder Ejecutivo era que esta ley no se discutiera hasta que no se discutieran las paritarias. Porque no discutir ganancias antes de las paritarias, sin lugar a dudas, condiciona las paritarias. Y por eso es que este grupo de diputados, desde la primera convocatoria que hicimos a la sesión especial, teníamos la voluntad política y el convencimiento de la necesidad de dejar en claro cuál es la voluntad mayoritaria de quienes representamos el pueblo con respecto al impuesto. No creo que estemos haciendo nada heroico, creo que simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber. Por mi parte, y hasta que ustedes realicen las preguntas en torno al dictamen que vamos a votar todos los que representamos, los bloques que representamos, es suficiente. Gracias. Muy breve, los
colegas, los diputados, la diputada que me precedió en la palabra, dijeron de las cosas más importantes. Hoy para nosotros, para quienes venimos a este recinto cuando hay sesión queriendo defender los intereses de los trabajadores, es un día de muchísima alegría, porque estamos tratando dos leyes que tienen que ver con los trabajadores registrados y con los trabajadores no registrados, con los trabajadores de la economía popular. Y eso es por una sola razón, porque los diputados de los bloques opositores nos pusimos de acuerdo, hicimos un trabajo de consenso, pero empujados también por la movilización en la calle de estos trabajadores. Vamos a tratar impuesto a las ganancias y la ley de emergencia social que estaban pidiendo. Y dentro de la ley de impuesto a las ganancias, algo que sí me parece un triunfo, es que van a empezar a pagar impuesto a las ganancias los sectores financieros y las mineras otra vez, como nunca debió haber dejado de pagar. Acá en este país, los que más tienen que pagar impuestos, no hay que exceptuarlos de impuestos. Por eso creemos que esta modificación es un triunfo para la sociedad, no es una derrota para nadie. Y si alguien cree que es una derrota para el oficialismo, es porque el oficialismo no está queriendo representar a los intereses de los que más lo necesitan y está más preocupado representando otros intereses. Este esfuerzo que hemos hecho es muy grande, es un esfuerzo de consenso importante que encabezaron los bloques, además mayoritarios, y eso también hay que reconocerlo. Todos estamos con la idea precisa de que tenemos que ir a este recinto y a votar por consenso esas leyes que en un mes tan complicado como es diciembre le va a traer felicidad a ese pueblo trabajador que hace mucho no le dan muchas alegrías. Gracias. Vamos a hacer la pregunta. Sí, queremos destacar que este acuerdo que hemos logrado no es un blanco y negro para llevar al recinto. Son las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, y queremos lograr seguir discutiendo en el recinto para lograr un acuerdo de una ley que se haga una realidad. La diferencia sustantiva entre nuestro proyecto de acuerdo y el proyecto del oficialismo es la tabla de los que están involucrados en este impuesto. Nosotros, para llegar a este acuerdo, hicimos un gran sacrificio, bajamos los mínimos no imponibles sustantivamente de nuestras aspiraciones iniciales, pero seguimos castigando con mayor impuesto a los que más ganan. Nosotros no creemos que sea una buena filosofía política como la que expresa el proyecto del oficialismo, que todos los trabajadores paguen impuestos a las ganancias. La filosofía de que paguen menos, pero que paguen todos, nosotros no las compartimos. Es mandar a pagar a los trabajadores de menores ingresos para aliviar la carga de los trabajadores de mayores ingresos. Ese es el proyecto que tiene el oficialismo. Nosotros aspiramos a entrar al recinto y seguir discutiendo. Creemos que los trabajadores que alcanzan el umbral de la dignidad por tener tareas tienen que estar alcanzados. Este acuerdo que hemos logrado hoy va en ese sentido, para impedir que miles de trabajadores a partir del año próximo se incorporen a pagar impuesto a las ganancias. Ese es nuestro acuerdo, y en nuestro acuerdo es que tienen que pagar impuestos los sectores que tienen
exteriorización de riqueza. No hay ninguna razón para que un trabajador que gane 20.000 pesos pague impuesto a las ganancias y los dividendos, la renta financiera y la renta minera no pague. Eso es lo que queremos seguir discutiendo adentro del recinto y es el acuerdo importante que hemos alcanzado hasta ahora. Muchas gracias. Simplemente decir que esto es un acuerdo que hemos alcanzado con total responsabilidad, alejándonos de la demagogia del gobierno nacional cuando en campaña prometió la eliminación del impuesto a las ganancias, diciendo que el Estado no se debía quedar con el esfuerzo de los argentinos y generando expectativas en un colectivo muy importante de trabajadores. Por eso nosotros, con la representación del pueblo, por la composición que a partir de la democracia eligió el pueblo en este Parlamento Nacional, nos ponemos de acuerdo más allá de las diferencias políticas y de la representación de cada uno de los sectores y tenemos la posibilidad de discutir un dictamen que no es el ideal, pero es el que más se acerca a la expectativa y a la necesidad de los trabajadores, que inclusive no es suficiente, pero que contempla esta realidad y este reclamo que venimos realizando desde el sector sindical hace tanto tiempo, cuando nos trataban de desestabilizadores, de oportunistas o de demagogos. Por eso me parece muy importante que se respete el trabajo del Parlamento como no se respetó cuando se sancionó la ley antidespidos. En este momento funciona la democracia porque funciona el Parlamento por la composición que eligió la sociedad argentina a partir del voto. Muchas gracias. Bueno, si están de acuerdo, recibimos las preguntas que quieran hacer. Traten de ser medianamente organizados y vamos a tratar de responderles absolutamente todo lo que quieran preguntar. Diputado, buenas tardes. Gonzalo Asís, de Canal 3 y Todo Noticias. ¿Le puedo preguntar por los detalles del proyecto unificado, pero puntualmente? Mínimo no imponible de bolsillo para casados, para solteros, deducciones y saber qué gravámenes van a insertar para poder tapar el agujero fiscal que genera esto. A usted y al doctor Recalde o al diputado Kicillof, preguntarles qué ha pasado, que usted lo decía, doctor Recalde, recién, los periodistas siempre preguntábamos por qué no se tocaba el impuesto a las ganancias cuando era mayoría abrumadora en este Congreso y ahora sí. Bueno, en primer lugar, vamos a darle a uno de los que trabajó fuertemente, que es el diputado Kicillof, justamente con el diputado Marco Alabaña y con el diputado Silioto, con varios diputadas y diputados que integran la comisión. Simplemente yo quiero rescatar esto. Dos cosas para nosotros fundamentales. Una, la primera, que para nosotros, y esto es lo que hemos establecido con claridad, el aguinaldo no paga más ganancia. Este es un tema central y para los que venimos de extracción sindical y del peronismo sabemos lo que estamos diciendo. En segundo lugar, las horas extras hemos considerado que no deben ser pagadas, alcanzadas por el tema del impuesto a la ganancia. Los bonos por productividad y después hay otros ítems también, pero es importante que, ya que está Axel acá y está Marco, puedan dar la parte técnica de las preguntas que están en relación. Sí, cómo no. Bueno, algunos aspectos técnicos que tienen que ver con cómo ha quedado el proyecto que se logró unificar con elementos de diferentes alternativas que había en la oposición. En lo que respecta a los mínimos no imponibles, quedamos el cálculo normal que se hace es considerando que paga el aguinaldo y en este caso no va a pagar más el aguinaldo, con lo cual voy a reconvertir la cifra y perdóname, la voy a dar en bruto, que es como estamos trabajando. Sería 33.500 pesos para soltero, 43.000 para casado, 44.000 para casado, con 2 hijos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Brutos, 44.000 para casado con 2 hijos. Esto se actualizaría automáticamente
a través de un criterio que hemos discutido que tiene que ver con que solo pague el 10% que más gana. Para eso se va a calcular anualmente, hoy no lo tenemos porque es a fin de año, cómo se modificó lo que serían las escalas salariales, de forma tal que siempre pague únicamente el 10% que más gana, que hoy estimamos alrededor de las cifras que acabamos de dar. Por otro lado, como ya dijo el diputado Romero, hay algunas deducciones nuevas que ya las mencionó, no las voy a repetir, particularmente la cuestión del aguinaldo, que a partir de ahora el aguinaldo no paga ganancias, por lo tanto, cuando miren el proyecto va a haber una diferencia, porque el mínimo no imponible no considera el hecho que el aguinaldo no paga, pero cuando se suma el salario anual da lo que acabo de decir. Otros puntos importantes fuera de la actualización y las deducciones tienen que ver con los nuevos tributos o las modificaciones tributarias que van a permitir compensar de alguna manera el incremento del costo fiscal de este proyecto. Quiero decir primeramente, y claro que no me voy a extender porque es simplemente lo técnico, que se han eliminado, el gobierno de Macri ha eliminado impuestos este año, de los cuales algunos se vuelven a reinstaurar, caso de las mineras. El caso de las mineras con las retenciones para las mineras. También va a haber una modalidad del impuesto al juego que va a ser para el juego online y el 7,5% y máquinas 10%. Por otro lado, se ha acordado también que a partir de ahora van a pagar el impuesto a las ganancias algunos grupos que estaban exceptuados, como es el caso de los nuevos magistrados. Con respecto a la situación actual, hay acordada de la Corte cuestiones jurídicas, pero lo que se va a votar con media sanción es que a partir de ahora los nuevos magistrados van a pagar el impuesto a las ganancias. No así los empleados, porque ahí hay una cuestión del Poder Judicial, por eso queda separados. Termino esto y te paso. En cuanto a la renta financiera, hay algunas modalidades, como el caso de los dividendos, eso estaba en los proyectos mayoritarios de quienes somos minoría, los plazos fijos arriba de 1,5 millones de pesos y lo mismo para los títulos públicos, como es el caso de las LEVAC, en pesos. Después creo que los rasgos esenciales del proyecto serían estos. Me parece que no me olvido nada. Después pronto vamos a tener lo que va a ser la versión unificada que vamos a distribuir. Si hay otras preguntas va a contestar Marco Lavagna para repartir un poco con la grandeza de espíritu que nos ha animado a llegar a este resultado. Así que si quieren hacer preguntas va a contestar Marco Lavagna. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, por acá. Olvidé decir algo, que es que hay una cuestión que tiene que ver con zona desfavorable, que es un rubro que afecta a la zona del país que son de la Patagonia, del Colorado para abajo, incluyendo la provincia de La Pampa. Esto tiene que ver con que los salarios son más altos, pero los precios también lo son, con lo cual, tal como se había previsto en algunos proyectos, llegamos a un consenso de que va a haber un incremento en lo que serían los montos del 45% para quienes habiten en zona desfavorable a la hora del cálculo del impuesto a las ganancias.